Pregunta número 34. Dice lo siguiente. Una de las conclusiones a la que han llegado los compradores de bono es que el precio, valor de un bono, se mueve en la misma dirección de la tasa de interés. En ese sentido, esta pregunta es falsa porque el principio número uno de valoración de bonos es que el precio de los bonos se mueve en relación inversa. Si la tasa de interés sube, el precio de bono debe bajar. O al revés, ¿verdad? Si la tasa de interés baja, el precio del bono debería subir. Entonces, ahí tener presente que ese principio de valoración de bonos, de la relación inversa de las tasas de interés, y pues hace que esta pregunta sea falsa. La pregunta número 35 dice, una eventual degradación de la calificación de los bonos soberanos de Costa Rica por parte de las agencias calificadoras del riesgo hará que los precios de los bonos aumenten debido a que al ser Costa Rica percibida con mayor riesgo, deberá pagar mayores rendimientos por sus bonos soberanos. Esto también es falso por la misma principio de la relación inversa de tasas de interés. Al ser este, una calificación de riesgo más negativa, ¿verdad? Al ser degradada, y cuando hablamos de degradada, por ejemplo, es que digamos pasemos de A a B, nos están degradando, eso significa que ahora nosotros somos más riesgosos y que por ende vamos a tener que pagar un rendimiento mayor. Y acabamos de decir en la pregunta anterior de que un aumento de las tasas de interés hará que el precio del bono disminuya, ¿verdad? Entonces, en la medida que la calificación de riesgo del país o de cualquier país vaya degradándose, los inversionistas nos van a ver más riesgosos y por ende vamos a tener que pagar un mayor rendimiento. Y de nuevo, por principio de relación inversa de tasas de interés, una tasa mayor, el precio del bono tiende a disminuir. La pregunta número 36, dice, en un mercado financiero donde se tiene una curva de rendimiento con pendientes ascendentes, se puede afirmar que la prima por inflación tenderá a ser mayor y por ende no se tendrán tasas nominales menores en el largo plazo y las de corto plazo. Ok. En ese sentido, primero, bueno, señalar qué es la curva de rendimientos. Curva de rendimientos, pues es un gráfico que se hace y donde se va midiendo, por un lado, digamos, el rendimiento que paga un bono, por ejemplo, se puede aplicar para cualquier activo financiero, pero hablemos de bonos. Y aquí es el plazo, el tiempo del bono, ¿verdad? Entonces, una curva ascendente significaría que a mayor plazo, los rendimientos que se pagan de esos bonos son mayores. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso genera, ¿verdad? Que se dé una expectativa de que la economía va a crecer en el futuro, ¿verdad? Pero también eso va a generar una expectativa de que la inflación también va a subir en el futuro. Y entonces ya nosotros conocedores de que la inflación afecta, ¿verdad? El, el poder adquisitivo de las personas, entonces eso va a hacer de que los inversionistas también pidan una prima por inflación mayor, ¿no? Y ya hemos dicho que como la inflación afecta el poder adquisitivo de las personas, y en este caso de los inversionistas, al pedir una prima por inflación mayor, ¿verdad? Para compensar eso, también va a hacer que las tasas de interés aumenten. Entonces, eso va a hacer que en el largo plazo las tasas eh, nominales no sean menores, ¿no? Porque va a haber esa relación, hay una expectativa de inflación y las tasas se van aumentando. Entonces, es donde se genera esa curva de rendimiento ascendente, ¿no? Por tanto, al final la respuesta de esta sería, digamos, verdadera. Siguiendo con la 37, dice la pregunta número 37. La teoría sobre el riesgo de las tasas de interés, ceteris paribus,
supone que cuanto más próximo a vencer esté un título mayor, mayor es el riesgo de las tasas de interés. Esa es falso. Creo que ahí en otro momento habíamos conversado que otro de los principios que tenemos en la valoración de bonos es que el bono es más sensible al riesgo de tasas de interés. ¿Y cuál es ese riesgo de tasas de interés? Lo hemos estado conversando en este video, que a un aumento de tasas de interés, el precio del bono disminuya o viceversa. Entonces, si el bono tiene una fecha de vencimiento bastante larga, él va a ser sensible a ese riesgo de tasas de interés. Entonces, viéndolo también desde otra perspectiva, ¿verdad? Si yo tengo dos bonos, el bono A que tiene una fecha de vencimiento de 10 años y tengo el bono B con una fecha de vencimiento de 5 años, el bono más sensible es el bono A entre A y B, porque este tiene una fecha de vencimiento mayor. Entonces, por tanto, cuando dice aquí que cuanto más próximo a vencer ese título, mayor es el riesgo de las tasas de interés, no. ¿No? Más bien, el riesgo es menor. Una forma de administrar este riesgo precisamente sería comprar bonos con fechas de vencimiento, digamos, de un corto plazo. Si yo no quiero estar expuesto a ese tipo de riesgo, entonces esta pregunta, la respuesta es falsa. La 38 dice lo siguiente: un inversionista está valorando adquirir uno de los siguientes bonos. Y aquí viene una nomenclatura de un bono. Que esta partecita que vemos aquí es la fecha de vencimiento del bono, el 12 del 3 del año 32. ¿No? Y aquí habla un poquito de lo que es un bono tasa fija. Y todavía le dejé la pregunta clara, ¿verdad? Con vencimiento al año 2032 o 2032. Y después tenemos otro bono del Banco Central, esto que dice aquí es Banco Central, y igual tenemos aquí la fecha, ¿no? Del 4 del 5 del 22, o sea que vence en el 2022. Pero también quiere reducir la exposición al riesgo de tasas de interés y considera que la mejor opción es comprar el bono con vencimiento al año 22. Entonces vean que esta pregunta está un poquito no está relacionada con el análisis que hicimos en la 37. ¿No? De nuevo, si yo tengo un bono con una duración una maduración bastante prolongada, 5, 10, 15 años, por ejemplo, con relación a otro que tenga 5 años de vencimiento, los de 10 y 15 van a estar más expuestos. Entonces, en este caso, si el inversionista quiere protegerse del riesgo de tasas de interés, que de nuevo, ¿verdad? Ya hemos dicho, el riesgo de tasas de interés es que un aumento o disminución de la tasa de interés, si la tasa de interés sube, el precio del bono baja o viceversa, si la tasa baja, el precio del bono sube. Pero si nosotros queremos hacer una mitigación o administración del riesgo de exposición al riesgo de tasas de interés, entre estas dos opciones que tengo aquí, estos dos bonos, lo mejor sería comprar el bono con una fecha de vencimiento a más corto plazo. En este caso sería el 22. Entonces, aquí la afirmación es correcta. ¿Ve qué dice? Que la mejor opción es comprar el bono con el vencimiento al año 2022. La pregunta 39, perdón, sí, 39 dice, el SP500 realiza una valoración de los bonos. Standard & Poor's ha realizado una valoración de los bonos de la empresa XYZ dando una calificación AAA. Por lo que analizando la calificación, le garantiza a usted como inversionista reducir la exposición al riesgo de un cambio en el valor del bono derivado de una variación de las tasas de interés. En ese sentido, bueno, esta afirmación es falsa porque recordemos que la calificación de riesgo lo que nos da es un análisis del riesgo de incumplimiento. ¿Ah? No toma en consideración el riesgo de tasas de interés. Entonces, ahí es donde está, digamos, el sesgo en esta pregunta. Y aunque yo tenga una calificación AAA, el tema es que cuando el bono llega al mercado, en el mercado, ¿verdad? Puede suceder un cambio de precio por un tema de tasas de interés, pero no tiene una relación directa por el tema de la calificación de riesgo, ¿verdad? Las tasas de interés van a estar supeditadas, digamos, a la expectativa que tengan los mercados. Entonces,
Por eso esta pregunta es falsa. Pasamos a la pregunta 40, que dice lo siguiente. Un bono tiene una calificación de riesgo según Standard & Poor's de AAA, triple B. Además, se sabe que la tasa de interés facial o nominal es de 2.62, capitalizable semestralmente, y que el rendimiento actual del mercado es de 1.66% trimestralmente. Lo anterior significa que el bono se está negociando en el mercado con prima. Entonces, y en este sentido ahora nos están diciendo que la tasa facial o nominal ya anualizada es de 2.62, pero por otro lado nos dicen que la tasa de mercado semestralmente es de 1.66. Entonces, aquí lo que hacemos es una pequeña operación porque tenemos que sacar cuánto es la tasa de rendimiento del mercado anualizada. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque son dos semestres. Y eso nos va a dar 1.66% por 2, una tasa anualizada de 3.32%. Entonces, cuando comparo la tasa de mercado con el 2.62, vemos que la tasa del mercado es mayor que la tasa nominal. Entonces, ¿esto qué significa? Que por ende, por relación inversa de tasas de interés, pues el precio del bono tiene que disminuir. Entonces, en realidad este bono no se vendería con prima, se vendería con descuento. Y por ende, la pregunta, en este caso, la respuesta de esta pregunta sería falso. La pregunta 41 dice, las calificaciones de bonos consideran el riesgo de incumplimiento de pago por parte del emisor, pero el riesgo de tasas de interés no es tomado en cuenta en la calificación de bonos, es correcto. Aquí retomar lo que ya hemos mencionado en otras respuestas y otros análisis que hemos hecho de que la calificación de riesgo de un bono lo que considera es el riesgo de incumplimiento y no toma en cuenta el tema del riesgo de tasas de interés.